Pastor Toca Junior, quiero invitarte a que me acompañes a esta nueva serie, Metanoia, y que podamos escuchar la voz correcta, que es la voz de nuestro Dios, para producir ese arrepentimiento y esa transformación en nuestra vida. Metanoia. Pastor Toca Junior, continuamos con la serie Metanoia. Y hoy la segunda parte de ¿qué voz me gobierna? ¿Qué voz te está gobernando? ¿Te está gobernando la demanda de la gente? Ya lo hablamos. Yo no vengo aquí a agradar a las personas, dice el apóstol Pablo. Yo vengo a agradar a Dios. O agrado a las personas o agrado a Dios. O busco el favor de las personas, pero si busco el favor de las personas, yo no soy servidor de Cristo. La demanda de la gente, el enemigo, el acusador, el engañador, que vino a acusar y a poner en duda la paternidad de Dios sobre el Hijo. Viene a decir, si eres hijo de Dios, convierte. Si eres. Y llegó allá con Dios a poner en duda. Es que Job te ama, te honra y te exalta, porque como lo tienes, quítale todo y vas a ver cómo va a maldecirte y cómo va a pecar contra ti. El enemigo. Pero hoy quiero hablarte de la conciencia. La demanda de la gente, el enemigo, la conciencia. La conciencia es invisible. La conciencia vemos en aquellos caricaturas o en programas, el diablito y un angelito que nos están peleando por diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de seguir a nuestra conciencia, seguir lo que nosotros sintamos o lo que nosotros sabemos que es lo mejor. Es invisible. Toma como verdad las mentiras del diablo. La conciencia toma como verdad las mentiras del diablo. Pero si yo me estoy dejando guiar solamente por mi conciencia, ¿ahora qué hago? Tomar cualquier cosa es verdad. Y las mentiras del diablo se van a convertir en verdad. Distingue lo bueno de lo malo. También la conciencia distingue lo bueno de lo malo. Primera Timoteo 4:2. Quiero leerte. Desde el 1, 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Van a rechazar al Señor. Nosotros debemos de ser inamovibles, tener nuestra metanoia constantemente, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y empiezan un montón de cosas. Cauterizada la conciencia. ¿Qué es tener cauterizada la conciencia? Que yo hago daño y a mí ya no me causa ningún sentimiento, ningún dolor, ni ningún remordimiento. Tengo cauterizada la conciencia por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Yo no quiero tener cauterizada la conciencia. Yo quiero que el Espíritu Santo me hable y me mande a hacer las cosas, me redarguya, me corrija, me instruya en justicia a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda obra buena. Eso no lo hace la conciencia, eso lo hace el Espíritu de Dios. Cauterizada la conciencia. No debe de gobernarnos nuestra conciencia. Nos va a faltar. La conciencia va a escuchar las mentiras del diablo, va a decir que es verdad. La conciencia va a diferenciar entre lo malo y lo bueno, pero si la tengo cauterizada, todo va a ser bueno y nada me va a hacer daño a mí, ni nada le pienso yo que le hace daño a otras personas. La conciencia es invisible y debemos nosotros de dejarnos gobernar por la voz de Dios, no por nuestra conciencia. Nuestra conciencia, como es invisible, mire, no estamos viendo nosotros. ¿Y dónde voy a nutrir yo? Estudiar conciencia. Mi conciencia. Y mientras más cosas malas hago, ¿no ha visto usted que hay muchas personas que mienten, que hasta ellos mismos ahora se creen sus mentiras? Y que dudan que si lo que acaban de decir es verdad o es mentira. Es que yo tengo un carro y mi carro es no sé cuál y mi carro, y usted cuando sale al lugar anda buscando el carro del que estuvo hablando que tiene y no lo tiene y es mentira. Caen en sus propias mentiras ellos mismos porque tienen cauterizada su conciencia, ya no saben ni lo que están haciendo ni qué es lo que está sucediendo en sus alrededores, mucho menos en su interior. Pero cuando nos dejamos gobernar por la voz del Señor, no viene la demanda de la gente, no viene el enemigo, no viene la conciencia a gobernarnos. Yo me debo de dejar gobernar por el Espíritu de Dios. Yo no debo de estar escuchando en la demanda de la gente. Claro que hay que escuchar. Mire, no me va a malinterpretar con esto, no me vaya a que yo caiga mal o a dejar la página, ni las páginas. Pero ven, quiero que me entienda. Yo no me voy a dejar guiar por todo lo que dice la gente. Es que usted no hace bien. Y mire, nunca queda uno bien con nadie.
Si habla uno de esto, es que usted grita mucho. Si habla, es que usted habla muy bajito. Es que usted es muy enojón. Es que usted es muy payaso. Nunca queda bien usted con nadie en ninguna área. Entonces es mejor dejarnos guiar por la voz del Señor. Cuando hablamos de metanoia, cuando hablamos de un arrepentimiento, cuando hablamos de un cambio drástico de vida, no va a ser la demanda de la gente la que haga mi metanoia. No va a ser la demanda de la gente la que venga a transformarme ni a cambiarme. No va a ser la demanda de la gente. No va a ser el enemigo. No va a ser mi conciencia, porque son engañadoras, porque son falsas, porque se cauteriza la conciencia. Entonces estas tres voces no me van a guiar, y yo no voy a hacer un consenso de estas tres voces, la demanda de la gente, el enemigo y mi conciencia, para ver si están de acuerdo con Dios, con el Espíritu de Dios. Entonces yo lo voy a aprobar. No, yo no tengo que tener una mesa redonda con las cuatro voces para ver cuál voy a atender. Voy a atender la voz del Espíritu de Dios. Y me debo de dejar guiar por la voz del Espíritu de Dios. Renovados, transformados vuestro entendimiento. Transformémonos en el nombre de Cristo Jesús. La voz del Espíritu de Dios. Quiero llevarte a Romanos capítulo 8. Quiero leerte 14 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ah, qué rico, ¿verdad? 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este es uno de mis versos favoritos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuchar la voz de Dios no es privilegio de profetas, es un derecho de hijos. Escuchar la voz de Dios no es un privilegio de profetas, es un derecho de hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Quiere decir que todos los que escuchan y se dejan guiar por la voz de Dios son hijos de Dios. Es un privilegio que tenemos nosotros, es una honra que tenemos nosotros. Escuchar la voz de Dios es nuestro derecho, porque somos hijos, y por el cual ese espíritu de adopción le llamamos Abba, Padre. Si no se escucha es porque las otras voces estarán hablando más fuerte que la voz de Dios. No ponemos las voces en una mesa redonda. Escuchamos la voz de Dios. Si escuchas todas, pon en mute las otras voces y escucha la voz de Dios. No es que escuches todas y voy a atender la voz de Dios. No, no es de esa manera. Si no se escucha es porque las otras voces estarán hablando más fuerte que la voz de Dios. No es hacer una balanza de todas las voces, sino una plomada con la voz de Dios. Es decir, aquí cae la voz de Dios, y la voz de Dios es la que me va a hacer a mí que estar bien. La voz de Dios es la que me va a hacer a mí poder salir adelante y no tambalear. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, siendo íntegros. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La sintonía con la voz de Dios en todo momento. Debemos de dejarnos gobernar por la voz del Espíritu de Dios. Y eso solamente es conociéndole. Eso solamente es por ese espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Es derecho de hijos, no es un privilegio de profetas ahora. Es el derecho de la paternidad. Ahora yo tengo la paternidad de Dios. Tengo derecho como hijo a escuchar su voz, a atender su voz, a guardarla, a atesorarla y llevarla a la práctica. Esa es la voz que me debe de gobernar. Dios unifica el mensaje y todos lo pueden comprender. Dios unificó su mensaje. Aquí está la palabra, la revelación plena, inerrante, escrita, y todos podemos comprenderla, pero hay que intimar, hay que entrar con ese espíritu de adopción, la dependencia a la voz de Dios y la del Espíritu Santo. El temor de Dios se ve en nosotros cuando su opinión pesa más que la de los hombres. Ay, Dios, así es como desactivamos los temores. Cuando la palabra de Dios pesa más, mira, que las opiniones de la demanda de la gente, del enemigo, de la conciencia. No, la palabra de Dios escrito está.
metanoia. Arrepentimiento, transformación, no remordimiento. Transformación. Esa es metanoia en cada uno de nosotros. Así desactivamos los temores. 4 formas en las que Dios nos puede hablar. Por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu Santo. Romanos 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte y ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por medio de su palabra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, ahí está con nosotros. Su Espíritu Santo se ocupa, nos vivifica, nos da paz. Y la palabra del Señor es inspiración. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hechos capítulo 9. Vayamos rápidamente a Hechos capítulo 9. Y ese sí te voy a dejar la tarea para que tú puedas leerlo todo. Todo Hechos 9. Aquí nos habla del cuerpo de Cristo. Podemos nosotros escuchar la voz de Dios a través del cuerpo de Cristo. Aquí vemos la conversión de Saulo. Aquí vemos cómo el Señor lo ahorilló, lo botó del caballo donde andaba. ¿Por qué me persigues? Y el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Entonces vino Saulo y fue a la casa de Ananías, y ahí escuchó las directrices. Nosotros escuchamos por medio de su Espíritu, por medio de su palabra y por medio del cuerpo de Cristo. El Señor utiliza a sus siervos para poder hablarnos y guiarnos a través de lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. La renovación de Saulo, maravillosa. Y el Señor utilizó hombres para poder guiarlo, para poder discipularlo y sacarlo adelante. Romanos capítulo 1. Mire cómo la palabra de Dios es maravillosa y cómo la palabra de Dios se complementa en todo momento. Romanos capítulo 1. Salmo 19. Salmos 19. Hemos hablado de la voz del Espíritu, la voz a través de su palabra y la voz a través del cuerpo del Señor. Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos a través de su naturaleza. Al ver el firmamento, yo no sé cuánto tiempo tiene usted de no levantar su mirada en las noches o en el día y poder ver el cielo y decir: gracias, Señor, por lo que pintaste para mí hoy. Gracias, Señor, por esta luna maravillosa. ¿Cuántos salimos corriendo a ver y estaba nubladísimo y no pudimos ver la estrella de Belén? Qué maravilloso haber sido verla así en vivo. Al ver esas fotos sentí un escalofrío, algo maravilloso. El mismo destello de la estrella que se vio en el oriente, que vieron los magos y dijeron: venimos a adorarle porque esa estrella nos guió. La naturaleza también. Ahí nos habla la voz del Señor, a través de su Espíritu, de su palabra, del cuerpo de Cristo y de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo es la voz de Dios? Dios, audible, visible. Salmos 29:4. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, lo hizo saltar. Es una voz que tiene presencia. Tú la vas a aprender a identificar a través del Espíritu, palabra, del cuerpo, de la naturaleza. Si el Señor te quiere aparecer y te va a hablar audible, Él tiene el poder para hacerlo. Pero déjame decirte, si tú no lees la palabra y no tienes intimidad con el Señor, no oras constantemente y estás buscando, el Señor se apartaba en lugares desiertos a orar y a ver qué le revelaba el Padre. No me vengas a decir que escuchaste la voz del Señor. A los haraganotes no les habla el Señor. La metanoia es un arrepentimiento, pero es una transformación constante. La voz de Dios es una voz de presencia, es una voz de potencia, pero es una voz que impacta y que transforma y que produce cambio. No me vengas a decir que escuchaste la voz de Dios
Dios, si no hay esa producción de cambio en tu vida, si no hay una metanoia, si no hay un arrepentimiento y una transformación, lo que tú vas a tener es el metamelonai, vas a tener solamente ese remordimiento dentro de ti y piensas que el Señor es el que te está hablando. Identifica qué voz es, si es la demanda de la gente, si es el enemigo, es tu conciencia que te está hablando, pero déjame decirte, no va a ser la voz de Dios, porque tú no le estás buscando. Debes de buscarle constantemente y producir esa metanoia desde un arrepentimiento para que haya una transformación. Ahí vamos a escuchar nosotros la voz del Espíritu de Dios. Es una voz de presencia, no una voz con potencia. Resuena, potente, majestuosa, desgaja los cedros, estruendo de muchas aguas es la voz de Dios. Y así la vamos a sentir, así nos va a impactar a cada uno de nosotros, produciendo ese arrepentimiento, metanoia, pero va a haber una transformación en nuestras vidas. Ahora nuestra prioridad, cuanto más sensibles nos volvemos, más fuertes escuchamos la voz del Señor. Más fuerte escuchamos la voz del Señor. Cuando más sensible me vuelvo, más fuerte escucho la voz del Señor. No es como la leyenda de la Llorona. Mientras más cerca se escucha, es que está más lejos. Y si escucha lejos, es que está cerca. Esas son leyendas. Mi Dios es un Dios real. Es un Dios presencial, es un Dios que resuena potente, es majestuoso, que desgaja los cedros, estruendo de muchas aguas, que impacta, que va a penetrar su palabra hasta romper las coyunturas, a partirme en dos para renovarme y transformarme. Metanoia en mi vida y en tu vida. Hay que estar sensibles en el Señor. ¿Por qué? Porque la prioridad es intimar con el Señor, es buscar su rostro en todo momento. Escuchar a Dios no es sobrenatural, no es sobrenatural. Ya te dije. No es privilegio de profetas, es un derecho de hijos. Escuchar a Dios no es sobrenatural, es normal para sus hijos. ¿Estás escuchando la voz del Señor? Recupera el peso de la voz de Dios. Recuperemos el peso de la voz de Dios. Yo quiero dejarte esta tarea. Puedes hacer tú, voy a ver, no sé cómo hacerlo, pero voy a probar a hacerlo acá. Yo tengo acá este cuadro. Puedes hacer un cuadro así, que de este lado diga voces, y ahí puedes poner la demanda de la gente, la voz del enemigo, la voz de la conciencia y la voz del Espíritu de Dios. Y aquí, decisiones. ¿Quién te está gobernando? Yo arriba puse, ¿qué voz me gobierna? ¿Y por qué? Y aquí voy a escribir por qué. ¿Qué voz me está gobernando? Y voy a dejarte la hojita, voy a ver cómo lo hago, tal vez en una foto o algo. Esa es una de las tareas. ¿Qué voz me está gobernando? ¿Y qué decisión voy a tomar para que esa voz ya no me gobierne? ¿Y qué decisión voy a seguir tomando para que la voz del Espíritu de Dios me siga gobernando? Otra es una espiral que tengo acá. Y dice, vamos a ver si se puede ver por acá. Esta espiral, mira. Amigos, ministerio, desarrollo personal, profesión, familia, relación con Dios, finanzas. Y este otro es salud. Y puedes ver tú, del 1 al 10, cómo te está gobernando. Cómo te está gobernando y por qué. Rueda de evaluación de vida. Califica cada área rellenando los bloques, siendo 1 la peor calificación y 10 la mayor. Observa qué tan completa y simétrica está la rueda de tu vida. Voy a tomarles una foto y se los voy a dejar acá para poder activarlo nosotros. ¿Qué voz nos está gobernando? Metanoia. Y apenas estamos iniciando. Apenas estamos entrando en este tema tan maravilloso. Y que yo he visto que el Señor lo pausó hace 5 meses, 4 meses. Y ahora que es el tiempo perfecto, el Señor nos ha mandado a revelarlo. Metanoia. Arrepentimiento. Transformación. Arrepentimiento. Que te remuerda la conciencia. No, remordimiento no queremos nosotros. Queremos arrepentimiento que produce cambio. Y solo lo podemos hacer a través de escuchar y atender la voz de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová campe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Que su columna de fuego esté sobre ti todos los días. Su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre tus generaciones. Que Dios te bendiga
metanoia, arrepentimiento, transformación. ¿Qué voz me gobierna?